Raquel, esas imágenes, ya vamos a caer ahí en trance. Y es que posteriores investigaciones determinarían que las milagrosas curaciones en los trances hipnóticos llamados sueños magnéticos o mesmerismo, hasta aquel entonces se producían por una condición llamada sugestión. Un cirujano escocés llamado James Braid fue el primero en acuñar el término hipnosis, enunciando una de las formas que lo explicaban. La fijación sostenida de la mirada paraliza los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias, que alternando el equilibrio del sistema nervioso produce este fenómeno. Así que bueno, no todo el mundo puede entrar en ese trance. Vamos a hablar con los expertos. Y está con nosotros el licenciado Carlos Quevedo Espinosa, psicoterapeuta. Un aplauso para él, por favor. Mucho gusto. Y también médico naturópata, doctor Efraín Carías. Bienvenido. Ustedes dos practican estas técnicas bueno, y en diferentes ramas, realmente. Exactamente. La hipnosis como tal, lo que busca en psicoterapia es dotar a la persona de ciertas herramientas que él cree que en este momento no tiene. Entonces, lo que se hace es, a través de un trance hipnótico, darle estas herramientas que él necesita para su vida actual. Ok, y en la medicina, por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Bueno, decimos que todos los médicos desarrollan un contacto con el interior de la persona en una enfermedad. Detrás de todo órgano hay una emoción. El psicólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta aborda la esfera, digamos, intrapsíquica del paciente. Sin embargo, son todos los médicos del mundo que se enfrentan ante los efectos físicos de algún trastorno emocional o interior. Por lo tanto, todo terapeuta, todo médico estaría llamado a ser también un buen psicólogo. Aquí, la hipnosis ofrece, como el licenciado nos dice, una gran herramienta. Bueno, es la introducción a un universo del subconsciente, el inconsciente, del misterio del hombre, en lo que se despiertan escepticismos, fanatismos. En la hipnosis se utiliza cuando mamá le habla a su niño, cuando el orador religioso habla a su gente, cuando vemos los comerciales que hacen posible este programa, ¿verdad? Entonces, en todo vemos hipnosis. Ok, bueno, también tenemos por acá la opinión de la licenciada Delcy de Mengíbar, psicóloga. Bienvenida, y también un aplauso. A todos hay que aplaudirles aquí. Y al licenciado Francis para psicólogos. Vamos primero con la dama. Licenciada, no todo el mundo recurre a la hipnosis, es una terapia, es una técnica, pero realmente cuando se trabaja en psicología tratamos de investigar un poquito nuestro ser para ver cómo funcionamos y qué cosas también deberíamos de cambiar para que funcione mejor nuestra vida. Sí, voy a hablar de 3 términos porque hay un público que me está viendo de cerca, y los televidentes. Primero, la hipnosis, como decían mis compañeros invitados acá, es un estado mental, y ese estado mental que se produce debido a una sugestión. ¿Y sugestión qué quiere decir? Sugestión quiere decir que alguien, una persona, un programa de televisión, un libro, puede incidir en la mente de otra persona. Es decir, puede transformar pensamientos, sentimientos, emociones, comportamientos. Por lo tanto, es un estado mental que a través de ese proceso de conocimiento y de información puede funcionar. Yo como psicóloga no he llegado a aplicación tan profunda, pero sí he aplicado lo que es las técnicas que se preparan para el hipnotismo, que es los ejercicios de respiración, los ejercicios de técnicas de relajación, que si la gente logra con esos procesos. Por lo menos es una maravilla saber que usted se puede haber desvelado trabajando o estudiando o en una fiesta y tiene que trabajar al siguiente día, y con unos 15 minutos de relajación usted se renueva totalmente y funciona. También su cociente intelectual para los estudiantes puede mejorar. Pero el hipnotismo es una técnica, se llama hipnoterapia, sí puede ser utilizado, pero no así. Bueno, eso yo creo que ahí el mago Fancy, él sí la utiliza de otra manera,
sí se puede utilizar para, ¿cómo se llama? Como herramientas para cambiar comportamientos, como la frenología, que puede le ayuda a uno a mejorar el carácter, porque uno lo que quiere es evitar el sufrimiento, no quiere verse viejo, no quiere morirse, quiere que todo sea felicidad, y por eso estudia la frenología, que es parte parte de la ciencia de la hipnoterapia. Ahora, eso de, yo he leído, ¿cómo que para no envejecer? ¿Cómo nos pueden hipnotizar para no envejecer? O sea, realmente yo creo que el paso del tiempo es algo inevitable y cada día morimos un poco. Hay técnicas incluso para adicciones. Sí, pero la verdad es de que lo que puede resumir de la conversación de estas personas muy letradas es que la hipnosis es el fenómeno, hipnotismo es la técnica para despertar ese fenómeno. Okay. Y lo más importante en un programa como este es quitar los mitos. Y la gente a veces tiene temores acerca de la hipnosis por mitos como que el alma del hipnotizado escapa y que puede entrar un demonio. Esa es una tontería sin fundamento. Que el hipnotizador tiene dominio sobre la voluntad del hipnotizado y puede hacer con él lo que le dé la gana, es otro mito. Uno que también es muy popular es de que una persona se quedó hipnotizada porque al hipnotizador le pasó algo y ya no lo pudo despertar y se quedó así para siempre. Entonces esos son mitos. Hollywood ha contribuido con los mitos porque lo usa como tema de películas de misterio y todo eso de la hipnosis. ¿Usted para qué hace el hipnotismo? Bueno, yo he ayudado a personas y voy a empezar por lo más escabroso para abreviar el tiempo. Incluso he evitado que personas con tendencias suicidas lleguen a realizarlo a base de sesiones con hipnosis. Todo el mundo ha sido hipnotizado alguna vez, lo que pasa es que no se ha dado cuenta, como explicaba el doctor y también el licenciado. Un fenómeno que parece, la palabra hipnosis significa especie de sueño. Y lo más parecido a la hipnosis es al público televidente y presente, alguna vez a la hora de la siesta, le ha pasado que estás dormido, pero a pesar de que estás dormido estás oyendo lo que está pasando alrededor, que están jugando en el patio los niños. Eso, así es la hipnosis. No es que se duerma la persona absolutamente, se desconecte, no es así. Solo llega a un estado que se conoce como nivel crepuscular de la mente. La gente suele decir, está entre dormido y despierto, más para allá que para acá, o así. Pues eso es la hipnosis, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que usted decía, dicen que cuando uno va, por ejemplo, al cine, que entra como en trance, cuando uno ve la película, y cuando uno quiere como romper eso, temor, que si es una película de miedo y no sentir tanto terror, hay gente que para salir de ese trance, de estar tan clavado viendo la película, empiezan a platicar para no profundizar más. Claro. Es lo que ustedes decían, que a veces hay situaciones donde entramos casi que en trance, o sea, nos seducen muchas cosas. No, el motorista que se duerme, a pesar de que ha dormido bien toda la noche, por solo venir en la carretera y la línea amarilla del centro de la carretera iluminada ¿verdad? Sí. Solo eso, y el ruido monótono constante del motor, lo duerme. Y fíjate, si no funciona lo que decía la licenciada, la sugestión, si tú hablas con un motorista sobre eso, te dice, para que no te pase eso, quítate los zapatos y manejas descalzo. ¿Qué tiene que ver manejar descalzo con eso? Pero sí funciona, porque es un estado de la mente. Ok, bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar porque estamos hablando sobre la hipnosis o el hipnotismo. Ya venimos. Gracias por estar en sintonía de Canal 12 y de Milena, tu amiga. Hoy estamos hablando del hipnotismo, por si usted recién acaba de sintonizarnos. Y según Sigmund Freud, en su condición de médico, investigó la hipnosis en profundidad, siendo discípulo de las famosas escuelas de Salpetier y también de la escuela de Nancy. Al principio, Freud utilizó la hipnosis para el tratamiento de la neurosis, pero posteriormente, confesándose un mal hipnotizador, lo abandonó entregándose a formular su teoría del psicoanálisis. Así que no todo mundo puede, realmente hay diferentes técnicas y ya vamos a platicar de esas técnicas, pero antes también la posición de la iglesia, que un poquito la platicó también Francis, de que decían de los peligros, y eso es lo que se platica bastante. Está con nosotros Adonis Nieto, él viene de la Iglesia Luz del Mundo. Bienvenido, gracias por estar aquí.
haciendo referencia de lo que comentó en nuestro primer bloque, Francis, yo quisiera que realmente, ¿por qué se opone la iglesia? O si no se opone, ¿por qué aconseja, por decirlo así? No hacerlo. Es importante analizar este tema desde el aspecto histórico. Ya desde épocas pretéritas e inmemoriales se encuentran registros rupéstricos en algunas tumbas egipcias de sacerdotes ejerciendo el hipnotismo. Es decir, es una cuestión muy antigua. El nombre es que nos aparece ya en el año 1700, que fue inventado por Franz Mesmer, fue el que introdujo este término, y es así como hasta el día de hoy nosotros conocemos lo que se llama ese término hipnosis. Sin embargo, desde la historia está ligada al ocultismo. Hablar del ocultismo es hablar de un satanismo velado. Dentro de esto está el rosacrucismo, el gnosticismo, la gran confraternidad universal, está la masonería. Existen varias logias esotéricas que practican estas cosas, incluyendo ahí en el Tíbet los monjes entran a lo que ellos le llaman meditación trascendental, y es una especie de un autohipnotismo. Es decir, desde la historia está ligada al satanismo, y es por eso que la ciencia no la aceptaba. Hasta hoy la ciencia está incursionando y adoptando esta práctica, pero el hecho que la ciencia la adopte no descarta o no le quita su oscuro origen. Ok, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, doctor Efraín, es que la mente, wow, el ser humano ni siquiera ocupa toda la facultad y el poder que tenemos en nuestra mente. Y hay bastantes cosas que, según lo que estudia el hipnotismo, lo que hacen es poder como ir a investigar, digamos, algún suceso que nos marcó y que nos está afectando actualmente. Es interesante, en nuestra capacitación de hipnosis clínica con una de las eminencias mundiales, el doctor Albert Jans, en la Facultad de Ciencias del Comportamiento, teníamos oportunidad, muchos profesionales, de acercarnos a la hipnosis clínica. Recuerdo muy agradablemente a un pastor que venía de Honduras, y entonces él dijo: miren, yo me he introducido en esto porque de tanto que oigo y quizás tenemos temor, yo quiero saber la realidad de esta cosa, y me metí para investigar y aquí estoy. Hoy quiero decirles lo siguiente, nos dijo a nosotros: después que he aprendido esto, estoy ayudando a muchos de mis hermanos en mi iglesia cuando no hemos podido solucionar eventos emocionales, conflictos, etcétera. Es bien interesante al estudiar el asunto. Ahora, es bueno porque nos colabora en el comportamiento, en la conducta, como también, en mi caso personal, por ejemplo, imagínese usted quitarle unos lunares y unas verrugas a una persona del párpado, del rostro, sin ocupar nada de anestesia. Entonces, cuando también los odontólogos. Cuando tenemos una paciente, por ejemplo, que nuestro presidente de la Confederación Internacional de Asociación de Medicina Natural en El Salvador, en un hospital de San Miguel, por ejemplo, le dijeron: mire, tenemos una paciente embarazada, tenemos una complicación, es alérgica a lo que usted le quiera decir, es alérgica. No podemos ponerle medicamentos ni anestesia y tiene que ser cesárea. Entonces, ¿cómo hacemos? Y el doctor Luis Alfredo Ramírez, salvadoreño, les dijo: bueno, ¿y por qué no hacemos una inducción hipnótica? De tal forma que se desarrolló la cesárea sin ni un medicamento, bebé a salvo, mamá a salvo. Por supuesto, después ya se le hizo la línea, ¿verdad?, de compañeros médicos y otras embarazadas que le dijeron: mire, yo no puedo hacer lo mismo. Entonces, esa es la oportunidad que hay en lo físico, en lo médico y, digamos, en lo intrapsíquico. Es mejor ser prudente, es decir, es mejor estudiar. El entrar en este estado de hipnotismo, por ejemplo, en la embarazada que le hicieron cesárea, quiere decir que no iba ella a sentir el dolor. Es interesante. ¿En qué porque estado? Es interesante cuando vamos a ese estado, digamos, pleno, agrandado, mejorado de conciencia. En lugar de estar dormidos, estamos más dueños de todas las funciones celulares. Entonces, si usted le dice a su mano izquierda:
donde coloque mi mano izquierda, me voy a anestesiar, las células obedecen. Entonces el sangramiento no existe. Entonces el dolor se detiene. Entonces se es más dueño de todas las funciones celulares, y si alguien no tiene miedo de estar a solas consigo mismo y con su interior, no tiene ningún problema en ser conducido al centro de su ser. Ahora, licenciado, yo por ejemplo me recuerdo cuando más joven, no es que no estoy joven, asistí a unas charlas de una persona que venía a nivel internacional e incluso vendía unos cassettes para probar a hacer la hipnosis en casa. Yo, pues sí, experimentando también lo traté de hacer, no pude. No sé por qué hay gente que sí puede y no puede, o si hay también malos hipnotizadores o buenos hipnotizadores. Yo soy uno de los que piensan que todos podemos entrar en trance, porque todos somos muy inteligentes. Otra de las creencias que tenemos, que para entrar en trance uno tiene que tener un bajo perfil intelectual, y es todo lo contrario. Pues capaz es eso. Tal vez tengo muy alto perfil intelectual. No, son bromas. No, pero no pude. O quizás no me concentré, o a saber. Primero tenemos que saber que para entrar en trance tenemos que tener un ambiente repetitivo. O sea, ponen música, por ejemplo, algunas técnicas. Vaya, tenemos que, por ejemplo, lo voy a poner fácil. Si tú te quedas viendo recurrentemente una pecera, el movimiento repetitivo de los peces te hace entrar en trance. Entonces, si tú ves en las películas, ponen a girar un péndulo o los círculos que estamos viendo como apoyo también. O hacen el movimiento de una rueda. ¿Usted qué utiliza? ¿Qué técnica utiliza? Fíjate que yo únicamente utilizo la voz. La modulación de la voz, utilizar un tono bastante recurrente. ¿Respiración? Respiración, nominalizaciones universales y todo lo que la nueva hipnosis te permite utilizar. Ya no se utilizan aditamentos. Hay personas que sí los utilizan, pero generalmente solo se hace con la voz y con órdenes hipnóticas. ¿En su caso? Pues exactamente, la modulación de la voz es una de las claves, y el acompañamiento a la capacidad de atención en el interior de la persona. Ok, llegar a un estado de quietud es la interrogante, porque sí, según leía habían como 3 estados que tenía como que ir bajando el cuerpo a tantos megahertz, etcétera. Tenemos ahí una pregunta, y ya que usted dijo, o sea, el estado de que hay que estar acostado me llama la atención. No, no necesariamente. No necesariamente. Te puede hipnotizar de pie, ahí paradita te puede hipnotizar. Pero no, mejor no lo haga, oye. No lo haga mejor, porque no vaya a ser que haga una locura. No, es que en entretenimiento a veces ha sido una herramienta para mofarse de muchas cosas del ser humano. Yo respeto eso. Sí, no, pero que es donde hemos visto como en entretenimiento. Raquel, adelante con la pregunta. Aquí estoy con Iris Mile y tiene una pregunta muy interesante que tal vez nos orienten nuestros especialistas. A ver, Iris. Mi pregunta es, ¿tiene algo que ver el desdoblamiento con la hipnosis o viceversa? Podría ser. Bueno, vamos a ver, doctora Frank. Bueno, es interesante, el decir desdoblamiento significa que somos más de uno, ya somos 2, 3 o 4, y eso nos hace referencia a la constitución real del ser humano. Es obvio que no somos nosotros el vehículo físico, somos quienes habitamos el vehículo físico. Desde ahí hay una materia biológica y hay algún aparato psíquico adentro. Este aparato psíquico tiene también sus partes, su anatomía, su fisiología y sus enfermedades. Entonces es interesante verlo dentro del planteamiento de la medicina antroposófica, por ejemplo, y de hecho todos ejecutamos pues esa unión o separación del aparato psíquico con el cuerpo. La hipnosis posiblemente se coloca en el espacio en el cual hay una intervención o conducción consciente o más dominada de mi aparato psíquico y mi aparato físico. Interesante. Ahora, le voy a dar la palabra a retornar porque nos tenemos que ir a comerciales, y también quiero que hablemos de una persona que se le hizo un electroencefalograma y se vio algunas diferencias cuando estaba en estado de hipnosis y no. Ya venimos.
En muchas ocasiones hemos escuchado mencionar de que la hipnosis realmente es buena, otros opinan que es mala. Escuchemos a la gente qué opina realmente sobre este tipo de acciones. La verdad desconozco un poco el tema, señorita. Lo que he sabido yo de la hipnosis, lo usan para algunas enfermedades, para algo, para aliviar algunas penas, una cosa así. Pero lo único que sabría, no sé si es bueno o es malo, ¿verdad? Es algo, para mí no es algo real. A mi criterio, tal vez dependiendo de cómo se utilice. De cómo se utilice, me parece que no es malo. No. No es malo, no es malo. ¿Es malo para usted? Sí, así. ¿Por qué considera que es malo? Bueno, no sé. Uno tiene sus principios, ¿verdad? Y todo. Así, ¿verdad? Ok, bueno, estos son los comentarios de la gente en la calle, pero también aquí quieren preguntar. Adelante, Raquel. Sí, Mila, aquí estoy con don Daniel, que tiene una pregunta interesante también. Sí, quiero preguntarle al pastor. Los señores predicadores, lo que hacen en sus predicaciones, que asimulan que es el poder de Dios, empujan a la persona y la persona para atrás, ¿cae? ¿Es poder de Dios o es el hipnotismo el que practica? Como descanso en el espíritu, quizás se está refiriendo don Daniel. Sí, algo así como cuando en las predicaciones, después que hacen una curación, ellos empujan a la persona para atrás y la persona cae como muerta. ¿Es hipnotismo o es el poder de Dios? Porque ellos dicen el poder de Dios. Bueno, precisamente quiero hacer alusión a lo que mencionaba aquí el médico. Realmente él menciona a un pastor que fue a instruirse en hipnosis. Es decir, que el Cristo de este pastor es tan ineficiente que no podía resolver los problemas de su feligresía sin la hipnosis. Han llegado los pastores de esta nueva era a decir que incluso a Sigmund Freud y a Carl Jung se le revelaron cosas que los apóstoles ignoraron para poder resolver los problemas. Han recurrido precisamente a esta práctica. Su máximo exponente en los Estados Unidos de Norteamérica es Benny Hinn. Aquí en Guatemala tenemos a Cash Luna y en El Salvador a Carlos Rivas, que son los que precisamente generan este tipo de hipnotismo y inducen a su gente a unos llamados encuentros para poder sanar el alma, según lo que la gente dice. Y el problema es que toda la gente que han sido sometidas a estos procesos no quedan bien porque hay una alteración. Es sorprendente las argucias que se esgrimen para propugnar tal anacronismo, porque realmente sí está ligado al ocultismo. ¿Y por qué lo digo? Realmente es precisamente estos ejercicios los que han llevado a una creencia a las personas que están en contra de lo que Dios estableció en las prácticas realmente y creencias judio-cristianas. ¿De dónde ha nacido la creencia en la reencarnación? Si no es precisamente en el hipnotismo. La gente ha sido sometida a regresiones. Empiezan a regresiones, y cuando ya llegan al momento de su nacimiento hacia acá, el subconsciente es obligado a responder cosas que no ha vivido y comienza a decir que vivió en el siglo XVIII, y muchos individuos que han sido sometidos a la hipnosis regresiva han salido diciendo que han sido Napoleón Bonaparte. Entonces, y muchos han dicho lo mismo. Entonces, es algo totalmente fuera de lugar y absurdo. El hipnotismo trabaja con el subconsciente, básicamente, es decir... Sí, hay que aclarar dos cosas. En primer lugar, no es el hipnotismo el que hace de hacer la creencia y la reencarnación. Las religiones antiguas son reencarnacionistas de secula seculorum. Lo que ha hecho el hipnotismo fue por accidente el doctor Brian Weiss, tratando a una paciente, no la podía tratar, se la habían enviado el psicólogo, y de repente la paciente empezó a recordar como vidas pasadas, y resulta que a través de ese proceso el doctor la curó. Entonces él empezó a intentar con otras personas, y hay otros psicólogos que lo hacen, y que conste que no garantiza que el psicólogo que está haciendo la regresión crea en la reencarnación ni en la regresión. Simplemente si el paciente cree, lo importante es que él crea, no que crea nadie más. Y lo que preguntó el caballero... Pero eso es cuestión como la fe. Es claro, porque pues, lo que decía, por ejemplo, si cree que es el Espíritu Santo, entra en el descanso del Espíritu Santo, pero si no, no se puede tampoco. Contestémosle al caballero.
por lo que él dice. Una de las técnicas de la hipnosis, una de tantas, que se llama fatiga ocular por fijación de la mirada, consiste en poner un péndulo moviéndose, oscilando a un nivel arriba del horizonte ocular para que la vista esté siguiendo, y eso crea, ya se probó, un movimiento. ¿Cuál es el movimiento del pastor en el púlpito? Todos iguales. El libro está aquí y dice la palabra ta 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 y ta 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 y ta 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 ta, y está en una tarima y todo el público está con los ojos así. Nunca ha ido a la luz del mundo, además, ahí no nos movemos. Además, sucede en otra técnica, que ellos saben la técnica. Hablar suave, muy suave, para de repente gritar, ¡y es así! Y después la voz elevada y después bajarla. Esa es hipnosis. Esa es hipnosis. Cuando la persona va subiendo al estrado, ya van detrás los que lo van a cachar cuando caiga hacia atrás. Ese ya va con la idea de que él va a caer hacia atrás. Además, se puede hacer esa caída hacia atrás ahorita con cualquiera de ellos. Ahora, que conste, yo creo en el Señor Jesucristo. Pero, no soy ateo, en este pero hay punto, que separar el cebo de la manteca. No, pues, en este punto, por ejemplo, yo ya he caído en descanso, Donis, y realmente, primero no te empujan y segundo tampoco ha sido... Ha sido en noches de alabanza, por decirlo así. Lo que dijo o sea Francis que es no válido, en todos los casos aplica lo que están diciendo. Por ejemplo, y yo le decía por eso, no he ido a la iglesia de la luz del mundo porque ahí del púlpito no nos movemos. Y otra cosa, sí se utilizan estos señores una metodología pedagógica impregnada de fanatismo y sensacionalismo, y todo eso es lo que produce esos trances en la mente de las personas. Hablemos de la catalepsia, porque me interesa conocer algunos términos, y cuando yo les decía, yo pensaba que para hacer un hipnotismo tenía que ser en una camilla, pero me decían que no, que puede ser parado o sentado. Pero esto de la catalepsia, ¿qué es, licenciado? Es... Cuando tú entras en estados catatónicos, entras en estados repetitivos y en estados de tranquilidad del cuerpo. Cuando tú entras en un estado catatónico, hay una disminución de tu ritmo cardíaco, hay una disminución de tu respiración, hay una disminución incluso de tu sistema circulatorio y nervioso central. Entonces, lo que se hace en estados catatónicos es reducir el funcionamiento para maximizar la atención del sujeto. Ok, pero ¿y esa rigidez qué tiene que ver? Porque la rigidez del cuerpo. Es un estado del cuerpo. La catalepsia no necesariamente es rigidez, esa es una catalepsia total. Se te puede provocar catalepsia a un brazo, no puede doblar el brazo, imposibilidad de abrir los dedos y soltar algo que se tiene allí, es catalepsia, incluso catalepsia ocular. Pero contrariamente a lo que las personas piensan, eso no es imprescindible para una terapia. Una persona con solo que esté en un estado medio hipnoidal es suficiente, porque ya su estado crítico está anulado y está superando. Fíjate, una persona quiere dejar de fumar y no puede. Y de repente en unos minutos de ese estado lo deja para siempre. O sea, la persona tiene adentro la capacidad, pero no está aflorada. Bueno, en el caso de lo que yo les decía del electroencefalograma de una persona que estaba, bueno, hipnotizada, es diferente si se lo hace a una persona despierta o dormida en un sueño natural. Dicho estado se caracteriza por una gran sugestión que dijimos, que quiere decir esto, que la persona bajo hipnosis acepta como reales las sugestiones que le sugiere el hipnotizador. Si le dice que tiene un gato en las piernas, lo soba, lo siente, lo toca, y si es posible, el gato le dice, el gato te araña, y hasta le aparecen los zarpazos. Ahora lo mismo ocurre con las personas despiertas. Si yo te digo, tú eres dueña de tal cosa y vas a saber tal cosa después que mueras, y también lo crees, también despierta. Exacto. Eso no tiene que ver, digamos, propiamente con un estado inducido, sino que con la credibilidad que tú tengas hacia la persona que te está dando cierto tipo de órdenes hipnóticas, sugestiones. O sea, es decir, licenciada Daisy, que el que no cree en eso
no va a poder entrar en ese estado. Fíjese de que yo creo que es bueno desmitificar, porque se ha dado tanta información y no se le ha dejado claro quizás a todos, ¿verdad? Entonces yo pienso que estamos hablando de las facultades mentales, y las facultades mentales se necesita que estén en potencia cuando hay una salud, y la salud es una bendición que no le damos importancia. Entonces, cuando hablamos de esos estados mentales a los que nos referimos, estamos hablando si los podemos hacer nosotros mismos como una práctica, o solo tiene que hacerlo un especialista, o cómo es la forma. Entonces, yo creo que sí se aplica. En estados leves los aplicamos. Yo los he aplicado con mis hijos. Yo les decía, miren hijos, voy a salir, voy a venir bien tarde, quizás como a las 2 de la mañana. Entonces voy a hacer esos ejercicios de relajación. Y esa es una hipnosis, nada más que leve. Yo le decía, vaya, yo lo dirigía y los niños, vaya, en la mañana nos vamos a ver porque no los voy a despertar. Sí, mami, y los 4 se dejaban, porque los niveles de conciencia, no sé si ustedes no han hablado de José Silva y han oído del método Silva. Él ya no se quedó conforme con el comportamiento que se podía medir, sino que estudió lo que es la conciencia reflexológica. Entonces hablaba de que como la conciencia, el cerebro es un órgano que detiene la conciencia. Entonces estudió más esos niveles de conciencia, porque el pastor dice, si le dice que tiene un gato, va a decir que va a creer que es un gato. Eso depende del nivel de conciencia que tenga. Por ejemplo, si la persona quiere dejar los miedos, miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, ese es el nivel de conciencia que tiene, y con ese se va a trabajar. Por ejemplo, yo a mis hijos los dormía, ay mami, que estaban tan felices que los relajara. A mis estudiantes les digo, niños, vamos a hacer ejercicios de relajación porque quiero exámenes quiero respuestas 10. Y yo tenía pacientes de Estados Unidos que venían a que yo hiciera esas técnicas, y les cambiaba su vida, y con esa voz suave. Yo le decía, mira, se lo voy a mandar, si hay ¿cómo se llama? En estos lugares donde venden cassette para poder relajar. Y me decían, no, es la voz, es el tono de voz, y uno mismo sentadito se pone las manitas relajadas como que es un bolo. Hay algo importante. ¿Verdad? Y eso es importante, me lo dice al regresar de comerciales, porque ya le dieron a la música. Tus ojos se van a cerrar. Tu mano caerá pesada. Tú te dormirás por un minuto. Ya se van a acercar. Ya van a tocar tus manos. Cuando se junten, tus ojos se cierran. Tu mano cae pesada. Tú te dormirás. Tus manos van a caer. Tú te dormirás. Por un minuto. Por un minuto. Ahora se están uniendo. Se juntan. Se cierran tus ojos. Caen tus manos. Y te duermes. Cuenten el tiempo, por favor. Controlen un minuto. Dentro de un minuto ella va a despertar. Atento, porque esta experiencia la pueden realizar todas las personas que quieran. No existen contraindicaciones y no va a existir nunca. Atento, porque hay algo que le tengo que dejar bien claro. Pueden realizarlo todas las personas que quieran, todos. Muchos pensarán, sí, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Depende de qué? Pues bueno, depende de cómo sean las personas. Este es un hipnotismo de entretenimiento, y tú me decías que eso importante que querías mencionar es que si el hipnotizador le dice a una persona que haga algo que va en contra de sus principios, no lo obedece. No lo hace. Nunca sobrepasa ese límite. El hipnotizado obedece todo menos lo que no esté en su principio. Hay algo que quiero aclarar antes de terminar, y es que a Francis se le olvidó que dije que el hipnotismo es más antiguo que el siglo XVIII. Sí. Es decir, se practicaba y iba unido a la creencia de la reencarnación. Por otro lado, la Escritura dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Y precisamente el hipnotismo altera la razón. Ok, bueno, y realmente este tema ha sido tan interesante, se nos fue el tiempo volando, eso quiere decir que estuvo entretenido, pero vamos a poderlo hacer en otra ocasión, inclusive aquí vamos a poder hipnotizar a alguien para ver las técnicas que utilizan y siempre hablar de los pros y en contra. Y hay que decir que si usted hipnotiza a otra persona, esta cae en un trance profundo, si le sugiere que tiene un calor, como decíamos, empieza a sentirlo, etcétera, es su gestión. Y el hipnotismo es un tema de grandes controversias y un término difícil también de definir y de explicar. Por otra parte, también suele considerarse como un estado donde la mente, ya hablamos, entra
en su gestión, se puede producir también un proceso de alteración temporal de la personalidad. Lo importante es conocer, siento yo, a dónde llevan estas intervenciones, cuáles pueden ser las consecuencias, también a qué peligro nos podemos exponer, porque no toda la gente tiene ética. Así que, bueno, investiguemos siempre y estos temas siempre los vamos a abordar acá. Y gracias a todos los que nos compartieron esta noche todos sus conocimientos.